Y a esta hora nos acompaña ya el doctor Esteban Roncastro. Él es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Es experto en democracia, procesos de gobierno y derecho electoral. Doctor Ron, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos arrancar este diálogo con su lectura, con sus criterios respecto de lo que ha ocurrido en el interior del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito y la remoción, esta resolución favorable a la remoción del alcalde Yunda. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, como siempre agradecido, y un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Pues es un proceso que nunca se lo había visto, al menos acá en la ciudad de Quito. Por primera vez un proceso de remoción pasa al pleno del Consejo Metropolitano y en virtud de esto se da una votación favorable a la remoción del alcalde Yunda dentro del propio Consejo, ¿no? Recordemos que 14 de los 21 ediles votaron a favor de la remoción. Entonces, se siguió un proceso. Bueno, también vale constatar un tema. Existen dos procesos que fueron tratados entre el día miércoles y jueves de esta semana. El primero, que creo que no vale la pena hablar mucho por esa tomadura de pelo de este señor Ayo, que decidió desistir, que ni siquiera es una figura que está contemplada en el COTAD respecto de la propuesta de remoción. Sin embargo, la segunda propuesta, hay que resaltar una cosa: la argumentación de Jessica Jaramillo, que era la proponente, y el colectivo al que representaba fue bastante adecuada. Y después de eso, inclusive los concejales lo que han dicho es que muchos de sus votos se configuraron en virtud de las pruebas y la contundencia de los argumentos, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido se ha dado la remoción, se votó la remoción. El día de ayer, en horas de la noche, Jessica Jaramillo, del colectivo igual, ha señalado que ha sido notificada con la resolución de remoción, y en este sentido pues entendemos, y por lo general, que las notificaciones de este tipo de actuaciones administrativas o de los cuerpos colegiados se hacen al mismo tiempo. Digamos que el todavía alcalde Jorge Yunda, ha sido notificado igual el día de ayer, tiene 3 días términos si es que decide activar el mecanismo de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral para que se haga una revisibilidad procedimental y de formalidades respecto de todo lo que aconteció, desde la propuesta, comisión de mesa y hasta lo sucedido en el Consejo Metropolitano. Ese es el estatus en el que estamos, ¿no? Eso es lo que podemos ver. El día de hoy estuvo el abogado del alcalde señalando dejando ver que inclusive se adelantó y dijo que sí iban a presentar este recurso. Bueno, no es un recurso, realmente es una consulta ante el contencioso, y lo mismo lo ha dicho el todavía alcalde Jorge Yunda. Una última cosa es que si es que se da la presentación de este recurso, la remoción se suspende, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Bueno, entendemos que ese va a ser el camino, ¿no? Sí, entendemos que ese va a ser el camino. Y como le decía, la consulta puede tomar por ahí tal vez un mes dentro del Tribunal Contencioso Electoral para que se lo resuelva, para que exista una resolución respecto de la situación. Mientras tanto, el alcalde Yunda seguirá en funciones hasta ver qué resolución toma el Tribunal Contencioso Electoral. Esta resolución después puede ser objeto de 2 tipos de recurso, ¿no? Uno horizontal, que es ante la propia instancia, que es el de aclaración y o ampliación en el propio Tribunal Contencioso Electoral, lo cual le otorga por ahí unos 3 días más máximo para que se resuelva, o se puede seguir la vía constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. A diferencia de lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, que suspende la remoción, en el caso de no tener una sentencia favorable y optar por la acción extraordinaria de protección, la presentación de esta no suspende la remoción. Estaríamos hablando que en este caso, de ratificarse por el parte del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Yunda sería removido o sería ratificada la remoción de su cargo. Ese sería más o menos el escenario de lo que pasó en estos últimos días en el Cabildo quiteño. Ahora, doctor Ron, un poco nos preguntamos, ¿por qué con Yunda? ¿Por qué con el alcalde Yunda? Eso nos llevaría a creer que no ha habido casos en la historia de Quito, de la capital de la República, casos de corrupción, de despilfarro y incumplimiento. También hemos tenido casos en los que tampoco ha habido las mejores actuaciones por parte de la alcaldía, y recordemos que las mejores actuaciones en la alcaldía de Quito incluso en su momento se han convertido en plataformas para llegar a la presidencia de la República. Entonces un poco nos preguntamos, a nivel de todo el territorio ecuatoriano, la ciudad más importante, la capital de la República, decide avanzar en procesos de esta naturaleza con el alcalde Yunda.
A ver, yo creo que hay que analizar algunos factores, ¿no es cierto? Vamos primero con el factor de las instituciones jurídicas de carácter político. Las remociones, los procesos de remoción dentro de los cabildos, pues es un proceso que siempre ha estado ahí, ¿sí? De hecho, se han presentado y creo que, no sé, no tengo un estatus de cómo se ha dado en otros gobiernos autónomos descentralizados, pero por ejemplo en la administración de Mauricio Rodas se presentaron 7 u 8, me parece, por ahí me falla un poquito el dato, pedidos de remoción. Pero ¿qué es lo que pasaba? Estos no trascendían o dentro de la comisión de mesa, que es el organismo al interior del cabildo que tiene que realizar el proceso de pruebas, cargo, descargo e inclusive el informe, no pasaba, ¿sí? Inclusive en la alcaldía del doctor Barrera en Quito, previo a la de Mauricio Rodas, también existieron 2 pedidos de remoción, pero estos no prosperaban dentro del propio cabildo, dentro del colegiado, por así decirlo, ¿no? Recordemos otra cosa también, que existe otro mecanismo de democracia directa para poder remover a las autoridades, que esta es la revocatoria del mandato, ¿sí? Lamentablemente es una institución que igual no se la ha utilizado de manera adecuada y que se la ha utilizado coyunturalmente. Con sí hablemos de una certeza. La única revocatoria del mandato desde la nueva configuración electoral y constitucional del 2008 que se ha materializado es la de Bolívar Castillo en la ciudad de Loja, ¿sí? Entonces, esa es la que se materializó como tal. ¿Qué es lo que pasa con estas instituciones? Que lamentablemente no existe un uso técnico, ¿sí? Lo mismo pasa con el juicio político, ¿no es cierto? Ya vimos que en el anterior periodo legislativo los juicios políticos abundaban e inclusive se constituyeron en herramientas de negociación. Juicios políticos sin sustento que pasaban dentro de la comisión y otros que tenían sustento pero que no pasaban dentro de la comisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una desnaturalización de este tipo de herramientas jurídicas del tinte político que se desnaturalizan en virtud de los intereses y el cálculo político, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Ahora, el caso de Jorge Yunda es particular, porque cuando uno analiza un fenómeno de carácter político como el que estamos viviendo en Quito, no solo tiene que remitirse al tema político, sino que un fenómeno como este tiene que ser visto desde las varias perspectivas, desde las variables que hace la consideración de un fenómeno como este. Entonces vamos al tema jurídico, ¿no es cierto? Dentro del tema jurídico, que es una de las variables con las que siempre se tiene que analizar, podemos decir 2 cosas. Número 1, que el COTAD y el Código de la Democracia con las reformas del 2020 ya generan más certeza y seguridad respecto a las actuaciones que se pueden tomar dentro de un cabildo. En el tema político, las mayorías móviles que han existido y las mayorías dentro del cabildo quiteño también ha hecho que se vea una movimentación en sentido de la investigación y el escrutinio público, político y hasta ciudadano de las actuaciones del alcalde Yunda. Hasta ahora, sus supuestas redes de corrupción y las actuaciones que han dejado mal parado a su hijo, ¿no? Ahí viene un siguiente efecto, que es el de la inmediatez de la información, en el que estamos envueltos absolutamente todos, ustedes como medios de comunicación. Yo, desde mi óptica de ciudadano y Máximo como analista, podría decir que ahora el acceso a la información es mucho más amplio, ¿no? Nosotros tenemos el tema de la inmediatez y no solo lo atribuyo a las redes sociales, sino al efecto comunicacional en general, que hace que nosotros, y a través de las nuevas tecnologías, la virtualidad y demás, tengamos acceso a información y se produzcan eventos o al menos situaciones en las que pueda tenerse argumentos para lograr configurar un procedimiento como el de remoción. Y otra cosa, las pruebas, ¿no es cierto? Las pruebas siempre han sido un elemento fundamental respecto de las actuaciones y de los mecanismos de fiscalización política en el Ecuador. Pero ¿qué pasaba antes cuando no teníamos esta inmediatez? Las pruebas eran muy difíciles de ser actuadas e inclusive recabadas. Entonces, eso también trascendió. Y obviamente, como parte final y para no cansarles en el tema de la opinión pública, ¿sí? Los escándalos, igual, hasta ahora y hablemos con propiedad, los supuestos escándalos de corrupción, porque nada ha sido probado dentro de las acciones jurisdiccionales que ha tenido el sistema de administración de justicia, salvo la medida preventiva del grillete al alcalde Yunda, estas supuestas redes de corrupción, GEINCO, favores y las actuaciones del hijo que nos han causado una indignación a la quiteñidad, una indignación dentro de lo que es la administración, también suman su rol. Se hace un seteo de agenda ciudadana y el reclamo exacerbado por parte de la ciudadanía ha hecho también que el cabildo quiteño reaccione, ¿no? Entonces yo creo que ese conjunto de cosas para entender el fenómeno político hace que por primera vez veamos esta situación en Quito y creo que inclusive dentro del país. Además que, como usted bien lo señalaba al inicio, la corrupción es un tema campante, ¿no? El día de ayer tuve el honor de estar en un panel con Dora Ordóñez, ex secretaria anticorrupción del
del país. ¿Y qué decía Dora? La corrupción es transversal, o sea, llegamos a ese punto en el Ecuador, que la corrupción se encuentra en todos los niveles de gobierno, central, descentralizado, en todas las instituciones, las de máxima concentración, las de mínima concentración, las que tienen, no sé, orgánicos más complejos, las menos complejos y demás. Entonces, es un fenómeno que ya está tomando inclusive un clamor ciudadano. Yo creo que ¿Se por ahí puede, podríamos... doctor Ron, que creer que efectivamente esta fue una respuesta a ese cansancio, a ese agotamiento de los ciudadanos frente al manejo de la cosa pública, a la serie de irregularidades que se dan en torno a aquello, todos estos hechos de corrupción que estamos viendo? ¿O podemos también creer que definitivamente hay un trasfondo político? La organización ciudadana, la organización social, de hecho sus actuaciones son políticas, pero debemos creer que hay otra intencionalidad de otros grupos detrás de aquello. ¿Podríamos creer que se estarían en algún momento vulnerando los derechos políticos del alcalde Yunda? Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? Ese es el discurso, el tema de la vulneración de los derechos políticos del alcalde Yunda, de una autoridad elegida y de quienes le otorgaron su voto. Es un discurso adecuado, ¿sí? Si es que uno ve la perspectiva del fenómeno desde la externalidad y desde el interior, así como de los diversas confluencias de los actores, se puede ver que esto sí es una, no creo que una vulneración, pero al menos una confrontación contra los derechos de participación política desde el ámbito positivo, es decir, del ejercicio del cargo público, ¿no es cierto? Entonces, por ahí podría ser, pero hay que tener conciencia de una cosa. Todos los cargos públicos, sean de elección popular, sean de designación o sean concursales, tienen mecanismos de control administrativos, jurisdiccionales y políticos, más los políticos porque estos devienen de un proceso electoral, ¿no es cierto? Entonces yo creo que se han utilizado y se utilizan, además el sistema jurídico ecuatoriano consagra mecanismos de escrutinio político, entonces no existe dicha vulneración, puede ser un discurso un poquito antiguo, pero no existe dicha vulneración porque la democracia en general avanza, ¿no es cierto? Entonces cada vez se requieren nuevos mecanismos más técnicos y se ha puesto en ejercicio uno de estos como la remoción y también tenemos la revocatoria del mandato. Dentro del ámbito negativo, dentro del ámbito positivo, hablemos de los presupuestos participativos, de la silla vacía y demás, y todos los procesos de democracia directa que hacen que efectivamente se logre esta participación. Entonces, por ahí creo que no va. El trasfondo político de la ciudadanía organizada, lo que usted mencionaba, es un fenómeno también muy interesante de verlo. Cuando la ciudadanía organizada se reúne por una causa en específico y esta es fundamentada, aplausos, ¿sí? De hecho, como yo le decía al inicio de la entrevista, lo que hizo Jessica Jaramillo y su equipo realmente es de aplaudir, porque la consecución, yo no lo veo como un logro, sino más bien como una consecuencia a el razonamiento y a la estructuración jurídica, recordemos que Jessica es abogada de profesión, a la estructuración jurídica de una materialización y evidenciación de lo que tanto se reclamaba en virtud del incumplimiento de las funciones del alcalde Yunda. Entonces eso es una reacción, yo creo que natural, es una relación causa y efecto, ¿sí? Lo que pasa en la mañana con este señor Ayo, eso sí ya es, perdón que utilice un coloquialismo, harina de otro costal. Ahí es cuando usted bien lo señalaba, a veces las actuaciones de la ciudadanía tienen un trasfondo político y se evidenció lo que sucedió. Para mí, que el señor Ayo no tenía la contundencia en las pruebas. Se lucubra respecto del pago al señor Ayo, todavía quiero creer en las personas, no creo que nos podríamos ir por ahí, pero sí llamó mucho la atención la displicencia con la que trató el tema y lamentablemente a veces la participación ciudadana a través de la ciudadanía organizada se ve politizada por otro tipo de intereses. Y finalmente, respecto a lo que usted señala del hartazgo y del cansancio social. Sí, yo creo que la sociedad, no solo en Quito, sino en el país e inclusive en Latinoamérica, con lo que está pasando en nuestros hermanos países como Colombia, lo que sucedió en Chile, lo que ha pasado en Argentina respecto de la protesta social, creo que está tomando otro rumbo. Hay un hartazgo respecto de la ciudadanía hacia la percepción de lo que es el gobierno, el poder y los mandantes, ¿sí? Si bien hay procesos de aceptación como el que estamos nosotros viviendo en este momento en el Ecuador a través de la nueva presidencia de Guillermo Lasso, en la cual inclusive en el fenómeno postelectoral ha subido su nivel de aceptación, también hay un hartazgo respecto de la situación de corrupción. ¿Pero por qué se da ese hartazgo? Primero es una implosión social, es decir, la sociedad empieza a ser más crítica de la situación, pero recordemos igual dentro del análisis de los fenómenos políticos, hay esta condicionante que es la condicionante de carácter económico,
¿Qué pasa con la condicionante de carácter económico? Que esta siempre, y por eso se llama condicionante, va a generar una condición respecto de las actuaciones sociales, ¿sí? Y la pandemia nos ha pasado una factura de carácter económico a los ecuatorianos y al mundo súper fuerte. Sí, pérdidas de trabajo, pérdidas de posibilidad, pérdida o disminución de las posibilidades económicas de las familias. Tenemos ejemplos cercanos, creo que cada uno de nosotros, al menos en el Ecuador, tiene un ejemplo cercano de personas que han perdido su trabajo o personas que se encuentran en una grave situación económica. ¿Y qué es lo que pasa, no? Si nosotros vemos en el espectro social y en el espectro político y en la opinión pública que hay un despilfarro de fondos muy amplio, muy grande, que se habla de millones de dólares, cuando uno no tiene que comer, la exacerbación social definitivamente va a crecer, ¿no? Entonces ahí es como se ve reflejado el hartazgo en este sentido. Y hablando precisamente de temas de corrupción y de toda esa percepción y ese sentimiento más bien que tienen los ecuatorianos, las ecuatorianas respecto de las denuncias prácticamente diarias que hemos podido conocer respecto de hechos de corrupción. Usted ya manifestó los comentarios que había hecho la ingeniera Dora Ordóñez en este encuentro en el que habían compartido esta transversalidad de la corrupción en las distintas instancias. Nos preguntamos entonces cómo realmente podemos combatir. ¿Está en manos de los ciudadanos? ¿Está en manos de las ciudadanas? Dialogábamos hace brevísimos instantes con Fernando Villavicencio, asambleísta elegido, quien está además presidiendo la Comisión de Fiscalización, y él hablaba desde su experiencia en el periodismo de investigación y ahora como asambleísta y la necesidad de poder llegar a la obtención necesaria de la información y que además los procesos puedan desarrollarse de manera oportuna, eficaz, eficiente y que puedan llegar al término frente a las expectativas de recuperar sobre todo el dinero de la corrupción, estos millones de dólares que se han perdido en corrupción y que ahora podemos ver que son absolutamente necesarios para enfrentar situaciones como las que vivimos ahora en cuanto a la pandemia de la COVID-19. Entonces, en todo este contexto nos preguntamos cómo enfrentamos la corrupción, qué es lo que debería hacer Guillermo Lasso. Ya le escuchamos al presidente Moreno cuando asumió el poder, este compromiso de cortar de raíz la corrupción. Hubo ahí algunos intentos con la creación de la misma Secretaría de Anticorrupción que presidió, creo que primero Iván Granda, luego Dora Ordóñez. Antes de eso hubo también una especie de comisión en la que participaron entre ellos el rector de la Universidad de Cuenca de esa época. Hubo un llamado a miembros de organizaciones internacionales, pero en definitiva vemos que esto no llega a un término que cumpla y cubra las expectativas de los ecuatorianos. ¿Qué se debe hacer? ¿Hacia dónde se debe ir? Claro, muchas gracias. Es excelente su pregunta, ¿no? Partamos de la transversalidad de la corrupción, que realmente no debería ser transversal. Partamos desde ahí, ¿no es cierto? Vamos primero con el tema del fuero interno de las personas, empezar por nosotros mismos, ¿no? Es lo que siempre yo he recalcado, inclusive lo recalco con mis alumnos de la Universidad Internacional, y les digo, miren, empecemos con el fuero, dos temas, ¿no? En primero, el respeto a uno mismo y a su símil, a su familia, a la persona con la que comparten. No solo se circunscribe a las buenas actuaciones, a las buenas costumbres y a la moralidad. Dentro de la moralidad también está el tema de la corrupción. Entonces empecemos por nosotros. Yo creo que esa es la primera acción fundamental, el fuero interno. Después de esto, bueno, la corrupción es tan grande, es transversal, es interna, es externa, es nacional, es transnacional, está dividida en 7, 8, 9 niveles respecto al grado de afectación según las normas técnicas como la ISO 37001. O sea, ya realmente ha desbordado. Como decía, empecemos con el fuero interno. En segundo lugar, a veces el escrutinio público es bastante bueno, pero el escrutinio público se ve mermado por el tipo de accionar a los que la ciudadanía está condicionado cuando uno quiere activar o denunciar algún acto de corrupción, ¿no es cierto? Se ve con una pared que es la administración pública cuando ésta no procesa los pedidos de investigación o de remoción de autoridades o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué es o cuál es el siguiente paso después del fuero interno? Que las estructuras de la administración pública sean permeables, ¿sí? Permeables en el buen sentido, permeables en la organicidad. ¿Para qué? Para que uno pueda enfrentar esta situación y realizar las denuncias.
Y luego nos vamos a una permeabilidad interna. ¿Qué es la permeabilidad interna desde los ámbitos de la administración pública o de la buena administración pública? Que las estructuras organizacionales de las instituciones, al menos públicas, tengan o confieran unas estructuras de fácil asimilación en las que puedan insertarse normas técnicas como la ISO 27001, ¿no es cierto? Y en estas se genera un ambiente de confiabilidad y confianza hacia el exterior. Ahí se devuelve el fuero interno de la persona, va a la administración y regresa. Y de ahí viene el tratamiento de la corrupción en el ámbito ya técnico, ¿no es cierto? Son tres procesos básicos de la prevención de la corrupción cuando ya hablamos del tema técnico. Y qué bueno que hayan compartido con Fernando Villavicencio esta situación, ya que él es experto en el tema de la investigación, pero no se puede quedar solo en el tema de la investigación. Creo que a veces inclusive Fernando llega a un punto más allá y esperemos que ahora como presidente de la Comisión en la Asamblea Nacional tome este puntal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las tres fases? La investigación, la acción y la reparación. Nos hemos quedado solo hasta la acción. Tenemos resultados respecto de las situaciones o tenemos al menos de corrupción, ¿no es cierto? Se han realizado las investigaciones pequeñas, las grandes investigaciones y eso ha venido en la acción. ¿Cuál es esta acción? La acción fiscal, ¿no es cierto? La acción de la Fiscalía General del Estado para la investigación, la segunda fase de la investigación y ya el tema de la acusación. Tenemos a las personas, de hecho tenemos a personas que están privadas de la libertad, pero de ahí viene el proceso de recuperación y eso es súper importante porque eso es lo que devuelve la confianza y la confiabilidad al espectro ciudadano. Pero es la normativa, son las instituciones, ¿qué es lo que no nos permite recuperar en este caso o avanzar en los procesos de reparación? Dos cosas, la normativa está un poco arcaica, la normativa tiene que simplificar los trámites de recuperación. La recuperación es de carácter judicial, recordemos eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la recuperación judicial, en este caso de activos o de erario, tiene que simplificarse, tiene que ser, bueno, la justicia está bastante expedita en el Ecuador, para los que estábamos acostumbrados, obviamente, no en un estándar internacional, pero tiene que simplificarse los trámites de recuperación. Eso es definitivamente, tiene que haberse una reforma de ejecución para el tema de la recuperación simplificada. La otra, igual, como decía, la ejecución también tiene un gran problema, que es el tema de, o supone una segunda, o no, ya sería tercera fase de investigación, que es el tema de saber dónde están los dineros, del erario y demás, porque así como hay mecanismos para hacer un acto corrupto, hay mecanismos también para esconderla, ¿no? Y creo que tal vez esos son los que más desarrollados están. Entonces, por ahí falta el tema de allanar el camino dentro del ámbito jurídico, pero algo que es súper importante, la voluntad política, ¿sí? La voluntad política del actuar, que se le denomina en ciencia política. Esa voluntad política del actuar es no poner trabas y permitir que esto se suscite. Ya lo vimos, y usted bien citaba el tema del presidente Moreno. Yo creo que hablar del presidente Moreno ya es pasado y realmente sus actuaciones en el ámbito de la prevención de la corrupción fueron, no quiero decir nefastas, pero incoherentes tal vez. Hasta ahora se debe dinero a las Naciones Unidas por el pago de estos expertos que vinieron. El coordinador de la comisión que se le lanzó con bombos y platillos, un abogado conocido en el espectro profesional, hasta ahora no lanza el estatuto y demás. Entonces, eso es el tema de la voluntad política del actuar. Y la propia fiscalización del gobierno, ¿sí? Cuando uno tiene una voluntad, pone una política pública, dispone que se ejecute una situación, tiene que ser evaluada siempre y el gobierno tiene que estar actuando ahí. Cuando se la deja que camine por su lado, bastante complicado. Y yo creo que la parte final... Y la independencia de la justicia. Eso ya es un problema estructural. Eso es más difícil de tratarlo todavía, ¿sí? Los problemas estructurales, y nosotros escuchamos siempre en la opinión pública, el problema es estructural. Sí, pero cuando un problema es estructural, cuando está arraigado años de años, cuando no se cambian las bases de la generación del problema, lo que se han hecho es reformas parche que permiten que algo se mejore. Y sí, la administración de justicia está tomada, pero no de ahora. La administración de justicia está tomada históricamente aquí en el mundo como un mecanismo de persecución política o la judicialización de causas de carácter político o inclusive cuando los intereses de carácter monetario tienen una preponderancia, ¿no es cierto? Entonces, el tema de intervenir en la administración de la justicia, existen mecanismos probados internacionalmente, un sinnúmero, pero si no se cambia la estructura como tal, el funcionamiento y hasta se busca algo más de centralidad, no vamos a cambiar. Y hay unos primeros avances, el tema de los códigos de ética, ¿no es cierto? Ya el presidente Guillermo Lasso ha sacado el código de ética, el decreto 4, una herramienta bastante adecuada, pero si nos vamos al deber ser, los códigos de ética ni siquiera deberían existir,
porque todo está normado, no O tienen quizás por lo qué que nos llamarse la preocupa es que se atención. queden únicamente en papel, Sí, no, además todo que es lo está que normado. generalmente pasa. Sí, definitivamente, pero por cierto, está normado. O sea, ¿para qué yo necesito un código de ética donde me digan que mi pareja o mi primo o mi tía no pueden trabajar en el lugar en Nepotismo. el cual yo soy la máxima autoridad? Ya está eso normado. Yo no necesito por qué ponerlo en un código de ética, ¿no es cierto? Si los viajes del avión presidencial tienen que ser públicos, no tengo por qué ponerlo en un código de ética. Si la comunicación gubernamental tiene que ser de carácter institucional y no tiene que ser una palestra o una vitrina para sacarle a la autoridad y que se esté promocionando siempre, esas son las bases teóricas, reglamentarias y legales que ya funcionan. Yo no necesito un código de ética para eso. Aplaudo la iniciativa, si es que se quiere normar dentro de la función ejecutiva y que sea una herramienta de prevención respecto de futuras acciones, aplaudo la iniciativa porque bien necesitamos recuperar la confianza a través de este tipo de pactos éticos, pero realmente no es lo que debería suceder. Bien, Veamos doctor, cómo realmente avanza, ¿no? sí, se nos ha ido el tiempo. Quizás quisiéramos abordar otros temas, pero ya los tiempos en radio no nos dan para más. Agradecerle su participación. Son No, las 9 usted. de la mañana con 1 minuto. Muchas gracias por su espacio y por la invitación, como siempre. Un gusto. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.